Voy a tratar de explicar lo más rápido, sencillo y entendible posible cómo se hace la masa madre, qué es, cómo funciona. En grandes rasgos y en general, en cuanto a la historia, básicamente la masa madre es la manera en que antiguamente se conseguía la levadura para hacer los panes. La levadura, que es levadura seca, la tenemos en sobrecitos, lista, fermenta el pan en 1 o 2 horas y tienes un pan espectacular. Sin embargo, en el pasado esto no existía y no lo vamos a utilizar hoy. En el pasado esto no existía porque lo que es la levadura y el pan tal cual lo conocemos, incluso la mayoría de la comida, la leche, etcétera, como se conoce hoy en día, sucedió después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial no existía la harina blanca, ni el pan de caja, ni la levadura en paquete. La manera en que antes se conseguía levadura era con la masa madre. La masa madre básicamente es un medio de cultivo selectivo para la levadura que tú necesitas para que tu pan crezca y se fermente. En la masa madre tenemos ciertas cantidades, ciertas mezclas de microorganismos que ayudan a que el pan crezca. La manera en que funciona es que las levaduras consumen los carbohidratos en la masa, la convierten en gas, lo cual se genera, más bien lo cual se convierte en burbujas y a la vez generan alcohol, cierta cantidad muy baja. Pero lo que nos importa para que el pan leude es el gas, que es dióxido de carbono. Entonces, lo que tenemos en la masa madre es cierta cantidad de microorganismos que conviven en armonía unos con los otros, generando cierta cantidad de nutrientes, de metabolitos, los cuales le ayudan a la levadura a crecer de manera correcta. Y lo que hacemos en un proceso, en el proceso de la masa madre, que dura aproximadamente entre 5 y 15 días para poderla hacer, lo que realmente estás haciendo es seleccionar los microorganismos que tú quieres. Porque les voy a explicar de una vez la receta. La receta básicamente es una parte de harina con una parte de agua. Obviamente la cantidad depende de qué tanta vayas a necesitar. La masa madre, para hacer el pan se necesita un 30% de masa madre en relación con la cantidad de harina que vayas a utilizar para hacer tu pan. Recuerden esa proporción, 30%. Entonces, lo que se hace, se pone una proporción de masa madre, se mezcla, o sea, en la receta lo voy a explicar de una vez, lo más rápido posible. Vas a empezar con un cuarto de taza de harina copeteada con un cuarto de taza de agua, un poquito abajo del ras, y se mezcla, digamos, de aquí, ¿correcto? Imaginemos que tengo agua y harina en proporción 1:1, se mezcla y se deja un día reposar. Al día siguiente se le agrega la misma cantidad, se vuelve a mezclar, se deja reposar y se va a repetir eso de entre 5 a 15 días. Y así sucesivamente. Obviamente lo vamos a tener que cambiar de frasco. Una vez que nuestra mezcla de masa madre llegue a la mitad, tenemos que cambiarlo por uno más grande. Porque nosotros sabemos que la masa madre está lista cuando después de refrescar la masa, así se le llama al hecho de agregarle nueva harina, refrescarla, a las 6 horas va a generar tantas burbujas que se va a doblar de tamaño, de volumen. Entonces, si tú tienes masa madre hasta aquí, recién la refrescas, se va a desbordar y pues te vas a quedar sin masa madre. Por ende, lo que vamos a hacer es cambiar por un frasco más grande cada vez. Sin embargo, cuando ya tengamos aproximadamente una taza y media de masa madre, vas a desechar y continúas el proceso, lo repites desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que sucede al tú hacer este proceso de 5 a los 15 días? Lo que estás haciendo es seleccionar, como mencioné, las levaduras y los microorganismos específicos para tu harina. Algunos recomiendan, si tú buscas en internet, agregar, por ejemplo, pasas o algún fruto seco para acelerar el proceso. Yo no recomiendo esto porque con este proceso lento estás seleccionando de tal manera de tener un producto inocuo y de mayor calidad. Sin embargo, si tú agregas las pasas o frutos secos que contienen ya levadura, la levadura va a aprovechar y se va a reproducir instantáneamente, podría decirse, y no va a dejar que los demás microorganismos hagan su trabajo. En el documental Cook de Michelle Pollan, que lo pueden encontrar en Netflix, nos menciona cuáles son las ventajas y desventajas. Él menciona que si hiciéramos los panes como antes con masa madre, que no existiría esa intolerancia al gluten.
No sabemos si es cierto, pero lo menciona en su documental. Lo que sí es cierto es que al hacer el pan con masa madre, tienes cierta cantidad de microorganismos que están generando vitaminas, otros nutrientes, metabolitos, los cuales te van a ayudar. Más bien son nutritivos, más que ayudar. Esto genera que el pan tenga ciertas cualidades. Por ejemplo, un pan hecho con masa madre es más húmedo. Puede decirse que dura más. No se honguea tan fácil como uno hecho con levadura. Y los sabores y aromas son muy diferentes. Tú vas a saber que tu masa madre está lista y que está en buen estado de dos maneras. Cuando a las 6 horas ya se dobló su tamaño y el aroma que despide es un aroma como a plátano muy maduro. Esto es debido a que las levaduras que vamos a tener en la masa madre, que son naturales, que están en el aire, que ya crecieron, generan ciertos compuestos como el acetato de isoamilo. El acetato de isoamilo es el aroma que se conoce como el aroma de plátano o aceite de plátano. Por ende, tú vas a tener una masa madre con un aroma frutal. Puede tener ciertas notas como de nuez o tal vez de especias, pero lo más pronunciado va a ser ese aroma a plátano maduro, muy maduro, y no debe tener nada de hongos por encima ni cosas raras. Debe ser una masa homogénea, solo con burbujas. Lo que pueda pasar es que se forme una capa como líquida en la superficie. Eso significa que están agregando agua de más. Entonces, al refrescar su masa madre, tienen que agregarle un poco menos de agua o un poco más de harina. Y ya lo único que está pasando ahí es que se está separando la fase líquida de la harina. Es lo único que puede pasar. A mí me pasó. De ahí en más, lo único difícil de la receta es el tiempo que te vas a tardar en esperar a que esté. Porque tienes que mantener ese proceso constante, de 5 a 15 o tal vez hasta 20 días. Yo me tardé 19 días en que estuviera lista mi masa madre. Y ustedes pueden utilizar harina de centeno. Y me gusta agregar harina de centeno a mis panes porque les agrega aún más humedad. Entonces eso hace que se conserven y los hace más, digamos, de suaves. Y ustedes pueden utilizar un 10% de harina de centeno en su masa madre, y al momento de utilizarlo en su pan, pues le va a dar otras cualidades distintas. Y pues yo podría decir que muy buenas, muy buen sabor, etcétera, etcétera. Recién voy despertando, pero quería mostrarles esto. Esta es la masa madre que tenía desde ayer. Bueno, de hecho esta la refresqué anoche, como eso de la 1 de la mañana. Es la que tenía guardada en el refrigerador y estaba exactamente a la mitad, y ahora está casi el frasco completo. Cuando está así, en 6 horas, o sea, cuando dobla su tamaño, significa que ya está lista. Tal quedó. Tiene buena textura.